Getxofoto, 4 semanas de una propuesta de gran nivel, con la participación, la accesibilidad y la cercanía del espacio público como ejes centrales. 4 semanas, del 29 de mayo al 22 de junio. Una veintena de artistas con trayectorias internacionales nos van a deleitar con sus obras para reflexionar, aprender a mirar, compartir y participar. Empezamos con Pausa, hace 3 años, aunque ayer tuvimos una pequeña pausa, o replay para algunas personas. Seguimos con Play y este año nos toca Rec. Así que vamos a registrar bien todo lo que tenemos que reflexionar. Si tuviese que resumir en una palabra o adjetivar la programación de este año, la que me viene a la cabeza es la palabra diversidad. Diversidad, me refiero a los artistas. Tenemos diversidad de orígenes. Tenemos artistas prácticamente de los 5 continentes, de Asia, de Japón y Taiwán, tenemos artistas africanos, muchos europeos de Italia, Inglaterra, Reino Unido, etcétera. Por supuesto de Euskal Herria, que este año nuestro artista vasco, porque siempre apostamos, es José Ramón Ais. Tenemos artistas también, bueno, como decía, de prácticamente los 5 continentes. Diversidad también en cuanto a la edad de los artistas. Tenemos artistas ya consagrados, vamos a decir, maduros, con renombre internacional, pero también tenemos artistas cuya primera exposición va a ser en Getxofoto, artistas muy jóvenes porque son apuestas del festival. Y también diversidad de lenguajes de la imagen. Tenemos trabajos que van a ser documentales clásicos, tenemos trabajos que aplican la inteligencia artificial, tenemos trabajos que son simplemente una app, etcétera, etcétera. Todo eso hace que creo que es como una especie de sello de Getxofoto, que toda esta diversidad en su concepción hace que el festival tenga una programación como muy rica, vamos a decir.